Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos. Hoy martes 15 de marzo tenemos la palabra abierta allí en Lucas capítulo 21, versículos 10 al 24. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Palabra en la persecución. Aquí tenemos a Jesús hablando sobre los últimos acontecimientos de la vida y no solamente para Jerusalén, sino para los últimos tiempos de la humanidad. Así dice el versículo 10. Siguiendo diciéndoles, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlas ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténgase firmes para poder salvarse. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que están en Judea, que huyan a las montañas; los que están en Jerusalén, que salgan de la ciudad; y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Aquí tenemos algo tan terrible, y es cómo en alguna forma vendrán dolores, situaciones de persecución, y que tanto Mateo como Marcos están escribiendo sobre este mismo pasaje, y ellos con mucha más fuerza. Allí en Mateo capítulo 24 podemos encontrar todo lo que tiene que ver con señales de los últimos tiempos. Aquí nos está diciendo cómo habrán vivencias para tiempos finales, como es la lucha entre naciones una contra otra en guerra. Y estos son tiempos en los cuales estamos viendo enfrentamientos de naciones, sufrimientos, pero también nos está hablando de enfermedades, de pestilencias, de las cuales nosotros, así como el COVID ha sido y apareció y seguirán apareciendo situaciones. También nos está hablando de terremotos, de los cuales pueden darse y se han dado muchas veces, y estas son señales que van mostrando el deterioro de un mundo que ha sido convulsionado por el pecado, por el desorden y descuido de la misma raza humana. Y aquí también nos habla que comienza a hablar el Señor sobre lo que tiene que ver con Jerusalén y lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Con Jerusalén habrá una persecución tremenda allí en Jerusalén por causa misma de lo que ha sido el dejar a Jesús y el de no tomar en cuenta. Y el Señor permite que podríamos decir que entre en el año 70 este general Tito y haga toda esta destrucción y tanto dolor y tantas situaciones de sufrimiento. Ahora parece que en ese momento fueron protegidos muchos cristianos porque salieron prontamente de ese lugar. Hubo muerte, pero también nos habla que los finales tiempos, es decir, los de ahora,
Seremos los creyentes perseguidos, seremos nosotros también cautivados por causa del Señor, porque estaremos en contra de muchas situaciones que tienen que ver en esta tierra, en este mundo, como la situación del aborto, como la situación del homosexualismo, como la situación de quitar la vida a un ser humano por causa de sus dolores, en fin, muchas otras situaciones que nosotros estamos en contra y seremos perseguidos por ellas. Por eso nos dice acá que en medio de ello tenemos que tener un buen testimonio. Lo que debemos tener es saber que seguimos fielmente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y tendremos que enfrentarnos, y Dios nos dará sabiduría, nos dará a nosotros entendimiento. No es prepararnos para ese enfrentamiento, sino más estar con el Espíritu Santo continuamente. Y aquí incluso nos habla de la situación de la incomodidad entre la propia familia, porque habrá en una familia confrontación de aquellos que viven un evangelio correcto a la luz de la palabra de Dios, y otros que quieren llevar una vida simplemente plácida con la sociedad, con el mundo, y por eso habrán enfrentamientos, incluso seremos odiados por ellos mismos y por muchos más. Pero el Señor nos está dando una gran bendición. Nuestro cabello o nuestro ser no perecerá, sino que el Señor nos guardará para la eternidad. Así que debemos aprender a tener esta paciencia en nuestra alma, y la paciencia para soportar la persecución y las penalidades, y la confianza en el poder omnisapiente de Dios, todo amor y omnipotente Dios en el camino hacia la victoria. Así que, amigos, hermanos, estamos aquí entendiendo que esto lo está dando proféticamente nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Y en Jerusalén, específicamente, al llegar toda esta destrucción, el Señor comenta: tienen que huir, tienen que salir pronto, o si no el exterminio será total. Así que huyan sin ir a la casa, salgan, porque estos son días de retribución para los que cumplan todas las cosas que están escritas. Y aquí nos está mostrando una profecía muy importante que dice que todo esto sucederá en tiempo de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y quiere decir esto: los tiempos de los gentiles se cumplen en el momento en que se termine la era de la vivencia de la iglesia en esta tierra. Así nos está hablando. Pregunta: ¿cuál es la promesa que debo recordar en la persecución? Que Dios nos va a proteger y cuidar, y que al mismo forma, si algunos morimos en medio de la persecución, la gloria del Señor nos pertenece. Pregunta: ¿cuál es el pecado del cual debo arrepentirme? Porque aquí nos está diciendo que debemos estar en una vivencia de santidad, de consagración para estos tiempos finales de la vida. Oremos al Señor. Señor, aunque sea aborrecido y perseguido por el mundo por causa de mi fe en ti, me fortaleceré cada día con las promesas de tu palabra. Más que tener temor por la inminente escatología o de los últimos tiempos, deseo perseverar y aguardar con paciencia. Ayúdame a ser un testigo fiel del Evangelio en todos los encuentros que pueda tener. Amén. Que Dios lo bendiga y piense mucho en lo que dice su palabra. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.